Muy buenas noches nuevamente para todos. Vamos a hacer algún tipo de ejercicios también, otra regla final, digamos, que pronto podemos trabajar. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función como la siguiente. Vamos a poner acá la función f de x igual, y vamos a tomar la función 3x menos 2x al cuadrado. Y vamos a suponer que esta función está elevada al cuadrado. Vamos a ponerla así de sencillita. Vamos a suponer que esta función está elevada a la 2. Ahora, si me dicen encuentre la función derivada, es decir, la función f de x, f' de x realmente, ¿no? O de y de x, no hay problema, de esta función, entonces, pues realmente sería un proceso sencillo, ¿no? De cierta parte, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces, podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos tomar este binomio que está elevado al cuadrado y hacerlo como un binomio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que esto es igual al primero al cuadrado, entonces yo podría decir que esto es igual a 9x al cuadrado, ¿cierto? Porque es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 3 por 2 son 6, 6 por 2 son 12, x por x al cuadrado me da x al cubo, y más el segundo al cuadrado, o sea, sería 2 por 2 son 4, x a la cuarta. O sea, estoy solucionando este binomio al cuadrado. Pero ese sigue siendo f de x, o sea, ahí no he hecho nada, sino simplemente solucionar el binomio al cuadrado. Y si quisiera, yo puedo derivar, porque ahí ya me queda muy fácil la derivada con las normas básicas de derivación. Entonces aquí me da ¿qué? 9 por 2 me da 18, 18x, aquí me da menos 12, ese 12 lo tengo que multiplicar por 3, porque ese 3 vas a multiplicar, me da 36, ¿cierto? X al cuadrado. Y acá, ¿qué me da? Me da este 4 baja aquí a multiplicar, me da 4 por 4, 16, x al cubo. Y listo, esa sería la derivada, ¿no? Por unas reglas básicas de derivación. Ahí no hay problema. Esa es una manera que yo la podía haber solucionado. ¿Qué otra manera pude haberla solucionado? Entonces, pude haberla solucionado de otra forma. Voy a borrar esto. Pude haberla solucionado de la siguiente manera. Y tengo que llegar al mismo caso, a la misma respuesta, ¿no? Entonces, si ven, este es un binomio al cuadrado, es decir, la base repetida 2 veces. 3x menos 2x cuadrado, como está repetida 2 veces, entonces es esa multiplicada otra vez con esa, con 3x menos 2x al cuadrado. La base repetida 2 veces. ¿Sí? Y como esto es un producto, porque esta es una función y esta es otra función, pues podría utilizar la regla del producto y con esa regla del producto hacer nuestro producto, la primera polaridad a la segunda, más la segunda polaridad a la primera, después simplifico y llegaría a la misma respuesta. Ahí se las dejo para que la hagan si quieren. Pero, bueno, como esta es al cuadrado, pues esos procesos son muy sencillos. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no fuera al cuadrado? Vamos a poner aquí, a borrar esto. ¿Qué pasaría si me dicen que en vez de ser un cuadrado, fuera un cubo? Vamos a ponerle ahí un cubo. Pues resulta que cuando ya es una cúbica, es un binomio al cubo, pues también hay una fórmula, ¿no? Para sacar un binomio al cubo que ustedes la trabajaron en la matemática básica, que es la primera al cubo más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda. Bueno, es una fórmula grande, ¿sí? O podría ser la base, o sea, este señor
repetida 3 veces. Por este, 3 veces, porque la base repetida 3 veces, y tendría que ser la derivada de los dos primeros con regla del producto, y después esa con la otra señora, y eso se me vuelve mucho más grande. Ahora, y si no es un cubo, sino que vamos a suponer acá, que vamos a ponerle más grande, vamos a ponerle que es a la quinta, vamos a ponerle que este binomio está elevado a la quinta, y nos piden encontrar su derivada. Entonces resulta que aquí es muchísimo más difícil porque ya se nos complica el proceso, ya tendría que coger la base, multiplicarla otra vez por la base, otra vez por la base, otra vez por la base, 5 veces y hacer la derivada de 2 en 2, la derivada de 2 en 2, y eso se me volvería muy complejo, muy largo. O incluso podría trabajar con un triángulo que se llama el triángulo de Pascal, y ese triángulo de Pascal me ayudaría a dar la respuesta de todo ese binomio a la quinta, manejando exponentes, y también es muy larga. Entonces aparece realmente otra fórmula que nos ayuda a reducir esto de una manera bastante significativa y que pues nos da muy rápido. Bueno, entonces, ¿qué dice esa norma? Entonces vamos primero la voy a colocar acá, y ya ahorita la colocamos allá como la formulita para que la entendamos. Entonces dice que cuando yo tengo un tipo de ejercicios como estos, existen varios, la verdad, ¿sí? Donde de pronto no es fácil darle solución porque su exponente, o puede ser un fraccionario, puede ser una raíz, o puede ser un número muy grande. Entonces dice que para encontrar la derivada, vamos a tomarlo por aquí en un ladito a ver si me puedo explicar. Voy a suponer que este señor es solo una función, ¿no? Vamos a suponer que ese es como si tuviera una X, vamos a suponer, una X a la 5. O sea, todo este de acá, voy a decir que es como si fuera X, pero X a la 5. Entonces, usted va a tomar como si fuera la derivada. ¿Cuál es la derivada de X a la 5 normalmente? Pues la derivada de X a la 5 es 5 por X. ¿Y qué hago con este señor 5? Pues le bajo un 1, es decir, 4. Bueno, eso si todo lo que tengo yo acá adentro fuera X. La regla de la cadena dice que yo puedo trabajar más o menos con esa misma estructura, tomando como una letrica, y yo voy a decir que este 5, ¿sí? Lo voy a bajar a multiplicar a ese término que tengo allá. 5 lo voy a multiplicar con lo que yo tengo acá, como fuera la X, con 3X menos 2X al cuadrado. ¿Y qué voy a hacer con el 5? Pues como dice la fórmula, ¿sí?, de la potencia, se reduce en un 1 y queda un 4. Esto lo que acabo de hacer es lo que dicen los textos como la derivada externa, lo que está por fuera, lo que se ve a grandes rasgos, lo más grande de la función como tal. Eso se llama una regla externa. Pero dice que ese resultado que acabo de sacar lo multiplique con la derivada interna. Entonces, mire acá lo que está dentro del paréntesis y busque su derivada. O sea, ya no se va a dar cuenta de que esté elevado a la 5, a la 10, a la 15, nada. Solo mire lo que está dentro del paréntesis e encuentre su derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x menos 2x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada? La derivada es 3 menos, y la derivada de estos dos señores, ¿cuál es? 2 por 2 me da 4 y x. Y ya, pare de contar. Entonces, la regla de la cadena lo que nos dice es que siempre que yo tenga una función expresada a algún exponente muy grande, o expresada a un fraccionario, o expresada como raíz, pues lo voy a hacer siempre multiplicando su derivada externa con su derivada interna. Así de fácil. Entonces, podría ser la respuesta
no hay ningún problema, podría ser esa la respuesta, pero vamos a dejarla de pronto un poquito más pequeñita. Voy a dejarla un poco más pequeñita, que sería de la siguiente forma. Igual a. Miren que a veces cuando colocan ese tipo de ejercicios, muchos confunden este 5 y lo entran a multiplicar acá a este, ¿no? Entonces 5 por 3 y 5 por 2 y van colocando esa respuesta acá. Eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque resulta que este binomio que está aquí está elevado a la cuarta. O sea, nos quedó elevado a la cuarta. Si yo quisiera, pues solucionar este a la cuarta, pues eso sería un proceso súper largo, porque es la base, por otra vez la base, por otra vez la base, por otra vez la base. Y ese resultado sí iría multiplicado con el 5. Entonces realmente este 5 no lo puedo multiplicar con eso porque esto está elevado a la cuarta. Pero ese 5 sí lo puedo, como este es producto y este es producto, este 5 sí lo puedo multiplicar con estos dos señores de allá. Eso no pasa nada. O sea, este de acá sí está elevado a la 1, realmente pues es directo, es muy fácil. Entonces yo podría dejar así, 3x menos 2x al cuadrado, elevada a la cuarta, por, y aquí que me queda, este 5, vengo y multiplico, entonces me quedaría por 5 por 3 son 15, menos 5 por 4 son 20, y x. Y así quedaría. Ahí sí ya no, pues puede uno seguir de ahí para allá, pero pues como les digo, ese binomio a la cuarta nos da una cosa muy larga, entonces lo podría dejar así simplemente. Bueno, tomen pantallazo de este ejercicio. Vamos a hacer otro. Voy a borrar. Tomemos la siguiente función. A ver, f de x, ay, perdón. Es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más 2, x al cuadrado más 2, y vamos a suponer que lo que está aquí dentro de la raíz, está elevado al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Y nos piden encontrar la derivada de f de x, o sea, su derivada. Encontrar la derivación de esa función. Ok, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, ver que esta función que tengo acá no la podría trabajar directamente, porque pues es una función que está dentro de una raíz, no se podría. Pero recuerden que una función que está dentro de una raíz, yo la puedo pasar a una potencia. Eso ya lo hicimos en ejercicios anteriores, que yo les dije que cuando yo tengo una raíz de m o n, y ese está como x a la n, por decir algo. Entonces, eso me queda como x a la n dividido m. Entonces, una reglita que yo les dije tengan en cuenta porque salen muchos ejercicios de eso. Entonces, esta función, lo primero que voy a hacer es reescribirla. Entonces, voy a dejarla ya no como raíz, sino la voy a dejar como una potencia. Como una potencia. Entonces, ¿cómo me quedaría?
Miren que lo que está aquí, este 2, es lo que está aquí en el numerador, ¿no? Mira acá es lo que está en el numerador. Entonces me quedaría x al cuadrado más 2 y todo eso lo voy a elevar a la 2 tercios. Este 2 va en un numerador y este 3 va en el denominador. Esta es la que nos da la fórmula así. Así nos da la fórmula. Ok, bueno, ahora con esa ya reescrita como una potencia realmente, pues x al cuadrado más 2 elevado a las 2 tercios, pues ahí sí no se puede sacar por un binomio ni cuadrado, ni cubo, ni nada, porque eso es una manera más complicada de solucionar o más compleja realmente. Sí, entonces nos piden la derivada. Entonces, ¿qué dice la derivada? En este caso, la regla de la cadena es la que nos dice, bueno, ok, entonces vamos a derivar, vamos a tomar la derivada externa. Entonces, es como si aquí dentro fuera una x simplemente, este señor 2 tercios, entonces ahora sí voy a encontrar la derivada. Vamos a poner aquí, derivada. Entonces, la derivada, ¿a qué es igual? Derivada en este caso es igual a el 2 tercios que está aquí arriba, vas a multiplicar a lo que esté aquí al lado, ¿no? Entonces aquí me queda 2 y abajo me queda 3. Y acá, esto, x al cuadrado más 2 más 2. ¿Qué hago con el 2 tercios? ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que 2 tercios, o lo que esté exponente, se le reste un 1. Entonces, 2 tercios le va a quitar un 1. Si usted lo quiere hacer ahí, o lo hace a otro, a un ladito, 2 tercios le quita un 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da eso? 3 por 1 son 3, 2 por 1, 2, menos 3 por 1, 3, y 2 menos 3 me da menos un tercio. Entonces, observen que 2 tercios restado el 1, pues me da menos un tercio. Entonces, ese señor va aquí. Ese señor va acá. Listo. Esa es la derivada externa. Pero dice la regla en la cadena que también debo multiplicar todo eso multiplicado con la derivada interna. Entonces, ahí solo se va a fijar lo que esté dentro del paréntesis, no se va a fijar en ese número de allá. No, solo se va a fijar en lo que esté adentro. Y lo que está adentro, pues simplemente es x al cuadrado más 2. Pero nos dicen que la derivada externa multiplicada con la derivada interna. ¿La derivada interna de esto cuál es? Pues 2x. 2x. Y listo, compañeros. Esa es la derivada. ¿Sí? Esa es su derivada de la cadena, que es mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que de aquí para abajo, pues de pronto es ponerla un poco más bonita, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría más bonita este tipo de ejercicios? Entonces me quedaría, a ver, quedaría así. Miren que este menos un tercio, ¿sí? Está negativo. Acuérdense que tampoco yo puedo dejar exponentes negativos. Y para ponerlo positivo, ¿sí? Todo esto es como si estuviera arriba, ¿no? En el numerador. Este está en el numerador, este es el numerador. O póngales un unito aquí abajo, eso no hay problema. Entonces, como está negativo, yo lo puedo bajar. ¿A dónde baja? A acompañar al 3. Entonces me quedaría, hagámoslo paso a paso, me quedaría 2, el 3 está abajo. Este señor, x al cuadrado más 2 elevado a la menos un tercio, lo voy a bajar. Entonces baja con signo positivo. X al cuadrado más 1, más 2, pero elevado a la un tercio. Ya cambia el signo de allá. ¿Y qué me quedó? Arriba me quedó, ¿qué me quedó? Me quedó también el 2x. Me quedó el 2x. ¿Sí? Y puedo simplificar aún más, si quiero, ¿no? Puedo simplificar aún más. Observen que en el numerador me quedó 2 por 2x. Realmente eso es 4x. Y acá
Este 3 no lo puedo multiplicar con este x al cuadrado y con este 3 por 2 ahí, no, porque este binomio está elevado a la 1/3, eso no se puede hacer nada ahí. Pero lo podría dejar entonces nuevamente como una raíz, ¿no? Entonces yo podría dejarlo este 1/3, con esta operación ahora al contrario, lo puedo pasar a una raíz. Entonces me quedaría raíz de x al cuadrado más 2. El 1 sería lo que está aquí adentro. Yo lo pongo dentro de un paréntesis elevado a la 1, pero aunque ese 1 realmente sobra. Y este 3 es el que quedaría dentro de la raíz. Y esta sí, señores, pues es nuestra respuesta de esa función derivada con una derivada que se llama regla de la cadena. Tomen nota, por favor. Señor. La fórmula en el tablero. ¿Cuál fórmula? La regla de la cadena. Pues yo la escribo, claro, con mucho gusto, pero es que la fórmula es más complicada. Dame un segundo, yo te la escribo. O sea, no es tan fácil de entender. Voy a escribírtela aquí a un ladito. Regla de la cadena. Mira, dice que cuando yo tengo una función f, ¿sí?, de g de x, o sea, una función de otra función dentro de otra función, eso es igual a la derivada de f de x de g de x por la derivada de g de x. ¿Ves? Pues es un poco complicada, ¿no? No, pues tampoco es que sea tan complicada. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos? Que siempre la derivada externa, que es ese f de todo esto, multiplicado por la derivada interna. ¿Vale? Es eso. Pero si quieren, tomen ahí la formulita para que tengan presente. Hagamos el último, ya que me queda un poquito de menos de 5 minutos. De hecho, voy a dejarlo también hasta donde alcance y el resto lo terminan ustedes. Borremos acá. Nos dice que encuentren la derivada de la siguiente función. Bueno, aquí dice y, no importa. Bueno, dejémoslo como f de x para que no nos confundamos. F de x igual a f de x igual. Entonces tenemos lo siguiente. 3x menos 1 dividido x al cuadrado más 3. Y vamos a suponer que todo esto, bueno, si no la dieran así nomás, eso es un cociente, ¿no? Eso es un cociente, rápido la saca uno. Pero vamos a suponer que es que todo esto está elevado a la 6. Toda esta expresión está elevado a la 6. Entonces, realmente ahí ya no nos sirve solo con la regla del cociente, porque pues ya no es directa, sino que ya tiene un exponente que es a la 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me dice la regla de la cadena? Voy a utilizar la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Que voy a coger la derivada externa, ¿sí? O sea, este 6 vas a multiplicar a todo ese señor de allá, a todo lo que yo tenga allá. Esa es la derivada externa, realmente. Entonces, 6 vas a multiplicar a 3x menos 1 sobre x al cuadrado más 3. Y aquí va elevado a la ¿qué? A la 5. Esa es la derivada externa. Miren que lo que está adentro no se modifica, se mantiene. Lo único que hago es la derivada de afuera.
normalitas, normales. Pero eso hay que multiplicarlo con la derivada interna, o sea, con lo que está aquí adentro. Ahí sí, toca coger 3x menos 1, y es lo que está adentro, ¿no? 3x menos 1 dividido x al cuadrado más 3, y como tengo que sacar la derivada de eso, porque es la derivada externa, multiplicado con la derivada interna, pero lo interno es esto, eso es lo interno, solita, no miren el 6, solito. Y si yo tengo que encontrar la derivada de esto, solo de esto, ¿qué tengo que utilizar para poder encontrar la derivada de eso? Pues el cociente, la regla del cociente. Entonces yo cojo la regla del cociente, que ya lo expliqué, con la regla del cociente, entonces a este señor de arriba lo llama F, a este señor de abajo lo llama G, ¿sí? Hace todo ese proceso con regla del cociente, simplifica, etcétera, 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 y cuando ya encuentre esa derivada, viene y la pone acá. Bueno, creo que eso les va a dar también como algo así. Y listo. Y mira si ese 6, en este caso ese 6 no se va a poder multiplicar con este señor, porque este señor está a la quinta. No lo van a hacer, no. Pero si aquí les da no elevado a nada, pues ese 6 lo multiplican con eso. Y ya, en el numerador, simplemente, porque 6 en el numerador, 6 en el denominador es un 1, ahí no se va a poder hacer nada más. Pues bueno, les dejo ese ejercicio para que lo solucionen también.